Y a tus tardes por Onda, la superestación. 1:40 de la tarde, amigos de Onda, la superestación. Estamos aquí conectados vía Zoom con una persona que seguro todos ya han conocido, han tenido contacto, porque es alguien bastante conocido. Y es o no otra persona que Xavier Servia, escritor, comentarista financiero, columnista, pero sobre todo capaz lo reconocen más porque es el exmiembro de la famosa banda Menudo. Bienvenido, Xavier. Te saludan Graciela Beltrán Carías e Isa Bermúdez. Graciela, ¿y cómo fue? Espérate, Graciela ahí. Isa. Pero escuche. ¿Y cómo? Isabela. Isa. Oh, Isa. Un gusto hoy saludarlas a ambas, bien contento de estar conectado con ustedes y gracias a ustedes por la oportunidad de poderle hablar a su gente. Cuéntanos de esta experiencia que te trae a Venezuela, esta conferencia que ya se llama el Menudo Cuenta World Tour, donde vas a contar esas experiencias tuyas valiosas, esas lecciones de cómo evitar los errores financieros y tomar decisiones acertadas. Pero lo que me llama la atención es que desde el punto de vista del menudo, o sea, cuéntanos cómo es esto de que el menudo cuenta. El menudo no tiene nada que ver con menudo. Ajá. Aquí le decimos el sencillo. El sencillo le decimos aquí. El sencillo. Pues mira, bueno, por un lado toco un tema emocional porque cuando Menudo, digamos la época de los 80, nosotros salimos de Puerto Rico, el primer país que fuimos fue Venezuela. A cantar y que básicamente fue el que nos abrió las puertas y fue el que nos dio la internacionalización, fue Venezuela. ¿Se acuerdan? Claro. Teresa Carreño, después vino el Poliedro, bueno, you name it. Buenas épocas. En una época donde Venezuela, bueno, había mucha plata por el tema del petróleo y todo eso. Entonces eso nos ayudó muchísimo. Otros gobernantes. ¿Cómo? Otros gobernantes también. Por eso estaba mejor el país, realmente. Pero bueno, no es el tema, pero eso influye, la política influye, claro que sí, Xavier. Era una época donde había, bueno, la plata, gobierno, cosas diferentes. Entonces el hecho es que eso emocionalmente pues tocó un botón porque ahora estamos lanzando el Menudo Cuenta World Tour, lo estamos lanzando desde Caracas, o sea, es el comienzo, lo estamos empezando en el Eurobuilding el 7 de mayo. Ahora, ¿por qué el Menudo Cuenta? Mira, ustedes bien lo dijeron, si tú no sabes manejar menudo, menos vas a saber manejar futuros millones. Eso lo aprendí por experiencia propia. O sea, yo hice plata, por ejemplo, cuando tuve menudo. Así que el problema no es la plata. Y la plata también se pierde. O sea que entonces, si el recibir dinero es la solución, ¿por qué mucha gente que recibe dinero o hace dinero terminan perdiendo la plata? Tiene que ver más allá de recibir dinero, tiene que ver con los fundamentos de la finanza. Y por eso el Menudo Cuenta, es ir a los fundamentos de las finanzas personales. La mayoría de la gente quiere lograr llegar al estadio, hay 5 estadios en la economía personal, quieren llegar al estadio de la independencia, que básicamente, para resumirlo, hacerlo muy simple, en arroz y habichuela o en pabellón criollo, digamos, es que básicamente el dinero, los activos que tienes, te mantienen por el resto de tu vida. Eso es lo que quisiera tener la gente. Entonces, bueno, para lograr ese estadio, para lograr llegar a ese estadio, hay que hacer una serie de cosas, hay que hacer una serie de procesos, es como una construcción. Y eso es lo que se trata el Menudo Cuenta, a través de mi historia personal, la oportunidad que he tenido de hablar con gente que está en el mundo de la finanza, gente que ha ganado y ha perdido plata, más los estudios formales, porque fui a la universidad, estudié economía, estudié administración de empresas con concentración en finanzas. Pues llevando todo eso, hago un compendio de los fundamentos que son claves mínimos para poder lograr o aumentar las probabilidades de éxito en ese camino hacia la independencia financiera. Y esa es la razón del Menudo Cuenta. Es divertida, no tampoco va a ser una cuestión de una clase de vista aburrida, de dando números y estadísticas de cómo se calcula esto. Eso no es el punto acá. Aquí es conceptual, aquí es una narrativa clara y simple, sin ser simplista, para que la gente lleve eso en su camino a la construcción de la riqueza. Sí, fíjate, Xavier, yo recuerdo claramente la época de Menudo, yo la viví. Y de hecho, pues como periodista de Radio Caracas Televisión los entrevisté miles de veces. Así que a ustedes cuando estaban en aquella cúspide, ¿no? Ese grupete de ustedes que fue maravilloso. Justamente, ¿cómo te conviertes o cómo caes? O sea, porque eso es parte de lo que tú vas a comentar. Justamente, tú caes financieramente, ganas muchísimo dinero, pero caes por un manejo inadecuado del dinero, por lo que haya sido. Y eso es básico para comenzar, ¿cómo caes? Y eso es lo que vas a contar allí. Me gustaría que lo dijeras, Xavier.
Mira, parte del dinero que se produjo en Menudo se metió en un cantinflas financiero. Yo le llamo cantinflas financiero a estos hombres o mujeres que hablan con palabras muy rebuscadas y que aparentan ser muy bonitas, pero en realidad no dicen nada. Los sofistas, digamos, de la antigua Grecia, que son gente que hablaban y hablaban y hablaban, pero no se les entendía nada. Entonces, ¿qué pasa? Que con él se confió, se le dio la plata, él trabajaba para una multinacional y pues se puso a especular en la bolsa e hizo perder cerca del 60% de ese portafolio invertido. Lógico, eso llevó a una demanda de 2,9 o 2,9 millones de dólares. El problema se complicaba porque como yo era menor, el custodio era el responsable de las decisiones financieras. ¿Quién era el custodio? Mi madre, divorciada, 5 hijos, tratando de sacar a su familia adelante. Bueno, ¿qué alega la compañía? La compañía alega que las decisiones financieras no las tomó el Cantinflas, sino que él estaba dirigiéndose, él estaba ejecutando el plan dirigido y creado por la custodio, que en este caso mi madre, lo cual me complicaba el caso, porque entonces ya tenía que demandar a la compañía, al individuo, y también tenía que demandar a mi madre. Ahí se pagaron peritos para poder investigar dónde estaba la plata, qué fue lo que se hizo con la plata. Bueno, el resultado es que llegué a la edad de los 21 años, porque tenía que llegar a la edad adulta para poder entonces decidir por mí. Entonces, bueno, decidí hacer un arreglo fuera de corte porque el caso se iba a complicar muchísimo, era un drama, porque entonces llevaría a mi madre a juicio, eso iba a salir público, se iban a salir un montón de porquería, porque también se tomaron decisiones erradas. Claro. No hubo mala intención, pero se tomaron decisiones equivocadas. ¿Qué me llevó a aprender todo esto? Educación financiera. Educación financiera. El dinero viene con instrucciones. La solución no es darte plata. O sea, yo te puedo dar 1 millón o 10 millones de dólares y te lo vas a comer si no sabes cómo manejar ese dinero. Y el problema es que se lo vas a tener que dar a alguien, pero no sabes lo que está haciendo la otra persona. Entonces la otra persona incrementa la probabilidad de que te cometa fraude o te engañe o que se equivoque también. Entonces, ¿qué es lo que lleva a esto? Que la responsabilidad recae sobre nosotros. Las leyes están ahí. La economía está ahí, pero al final somos nosotros los que nos hacemos responsables. Entonces, de la misma forma que nosotros capitalizamos sobre las ganancias, tenemos que aceptar las pérdidas. Bueno, si ya que yo tengo que aceptar las pérdidas, ¿por qué yo estoy tomando decisiones o dándoselas a otros sin saber lo que estoy haciendo? Y por eso es que hay que educarse financieramente. Pero ¿cuál es el problema de fondo que tenemos? Que nosotros en el sistema educativo nos ponen años a leer que si Don Quijote de la Mancha, que si las obras de arte, que si la historia, la política, todo eso. Está perfecto, muy bonito. Pero ¿de qué me sirve para poder entender un portafolio de inversiones? ¿De qué me sirve que me tengo que preparar el retiro y el gobierno no se puede hacer responsable de mi retiro? ¿De qué me sirve cuando tengo que leer una hipoteca, de un crédito, de una tarjeta de crédito? ¿Cómo manejo mis emociones, mi miopía de futuro, las heurísticas mentales? Todo eso no te lo enseñan. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una educación financiera. Le estamos pasando más responsabilidad a la gente o les estamos creando una falsa expectativa de que las autoridades o los gobiernos se van a hacer responsables y al final no pueden, por más que intenten. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educación financiera para empezar a incrementar las probabilidades de éxito y que la gente logre esa independencia financiera que todos quieren tener. Y esa es la idea del Menudo Cuenta, es crear tú digamos, una democratización de la finanza. O sea, que lo que te llevó a ti de ser un artista reconocidísimo de la música pop, a los que se están conectando ahorita, les recordamos que estamos hablando con Xavier Servia, escritor, comentarista financiero, columnista y ex Menudo. Entonces, contando qué fue lo que te llevó a ti a llevarte del mundo de la cultura, al mundo del pop, de ser reconocido como un ícono pop, a el mundo financiero. ¿Cómo fue esa transición que tú viviste? Fue un proceso, yo tengo 55 años, o sea, cuando Menudo fueron 12, salí a los 15, después hubo un proceso de que me firmó EMI para ser solista, hice novelas, ¿se acuerdan? Alba Marina. Claro. Pero todo eso era la parte profesional. Eso era produciendo plata, digamos. Era un negocio, un entrepreneur que tenía unas habilidades y producía plata. Pero detrás de eso venían las inquietudes con el tema del dinero, lo que creaba el dinero, creaba felicidad, pero también generaba peleas, discusiones, dramas. Entonces, al final decido dejar la carrera artística y formalizar la educación financiera. Ahí es que entonces empiezo en ese proceso educativo. Primero tenía que sacar los 4 años de universidad, que no los tenía. Entonces dejé todas las ventajas competitivas como cantante. En ese tiempo era bonito, lógico, joven y todo eso. Ya entonces uno se pone feo. Entonces, bueno, había que alimentar el intelecto. Y entonces ahí empiezo por la universidad a prepararme y bueno, ahí viene el camino de
que llevo ya más de 20 años en esto de democratizando la finanza. Si tú le dijeras a alguien en qué momento debe darse cuenta de lo que te tomó a ti un tiempo, Xavier, como caer, acusar recibo del golpe para, bueno, comenzar de nuevo, ¿qué le dirías? Eso me imagino que lo dices en tu charla. ¿Qué le dirías a esa persona? Toma tiempo. Ajá. O sea, incluso cuando yo estaba en la carrera artística comenzando como solista, o sea, se generaba mucha plata, yo generaba mucho dinero y todo eso lo cuento en la conferencia. Lo que pasa es que ya no era tanto el tema del dinero o de la carrera, era si realmente yo estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Claro. Y entonces tenía que ya empezar a... O sea, yo me veía en el futuro y decía, yo voy a hacer esto cuando tenga 50 años, voy a seguir haciendo esto cuando tenga 55 años. Entonces esas preguntas que me las hice ya a los 20 y pico años, ahí fue que decidí establecer este camino. Ahora, este camino fue un proceso, no fue que se hizo de la noche a la mañana. Era encontrar, era entender, era cómo funcionar en este mundo complejo, lo cual mucha gente no me daba importancia, a pesar de que había ganado maestrías y todo, porque decían que cómo puede ser un menudo hablando de finanzas. Pero por yo supuesto, decía, pero, cónchale, sí. Esa era mi próxima pregunta, un tema de credibilidad, llegar a CNN. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, estudio, formación, pero es que también caemos en un serio problema. Mucha gente discrimina porque hay prejuicios de que porque tú eres un artista no puedes tener el cerebro para pensar y prepararte. ¿Sabes cuánta gente hay en los medios de comunicación hablando de finanzas y economía y no tienen ni idea de lo que están hablando? Que reciben la información financiera y la reportan sin saber lo que están reportando. De esos hay muchísimo. Este menudo fue estudiar. Este menudo se preparó. ¿Y sabes cuánta gente me decía, no, porque tú eres un menudo? Y decía, pero al menos siéntate conmigo para que entiendas lo que yo entiendo. No, tú eres un menudo. Y bueno, tuve que buscar la oportunidad. Bueno, qué buena historia, Xavier, claro que sí. Entonces, ¿qué hice? Pues empezar. ¿Usted se acuerda en el 2000? Había un programa de crear páginas de web que se llamaba Front Page de Microsoft. Bueno, ahí me puse yo a crear mi propia página porque nadie me publicaba. Entonces yo dije, me voy a publicar yo mismo. Claro, escribía unas columnas de casi 10.000 palabras. ¿Quién iba a leer una columna de 10.000 palabras? Y con problemas de acentuación. Me recuerdo que yo tenía las famosas menudas financieras, yo le llamaba menudas financieras. Ellas me revisaban y me decían, Xavier, te faltó, escribiste tasa con Z, que se acento. Yo decía, bueno, lo corrijo, no importa. Tal me hizo un experto en el tema de las páginas de web, que un amigo me dice, tumba esa página. Yo digo, ¿por qué? Porque has copiado literalmente la página de Wall Street Journal. Yo dije, bueno, tuve que empezar de nuevo y así sucesivamente. Y poco a poco fui ganándome la confianza de la gente. Me iba a tomar tiempo. Yo lo sabía. Por eso fue que tuve que irme a preparar, porque era claro que mucha gente iba a cometer los prejuicios de decir, porque es un artista, ¿cómo va a hablar de finanzas? Pero lo mismo, ahora es lo que yo le digo a la gente ahora. Un cantinfla financiero que estaba en la finanza con las licencias y todos los lujos, tipo, viste, Greco de Wall Street, me cometió fraude y ese era un tipo que estaba en la industria financiera, supervisado por un manager preparado en la industria financiera. Entonces, esto es más complejo. Claro. Por eso es que el bottom line, como dicen en inglés, o el fondo de todo, es que hay que educarse. Claro. Y como yo me fui a educar, estás en CNN. He decidido democratizar la finanzas a la gente. No, maravilloso. Yo la verdad es que apoyo mucho que estas cosas sucedan. Yo hace poco empecé a emprender después de 16 años de carrera corporativa y lo más difícil para mí emprender ha sido entender el manejo de este dinero. Hay una frase que a mí me encanta mucho que dicen, ventas es vanidad, utilidad es sanidad, pero la caja es la realidad. Y eso lo aprendí yo a los golpes. Así que espero poder asistir a tu conferencia, recordarles a todos que es este próximo 7 de mayo en el Hotel Eurobuilding de Caracas. Va a estar Xavier Servia con su conferencia El Menudo Cuenta World Tour, que no es otra cosa que hablar de dinero, porque sí es el menudo, pero es el menudo del dinerillo, el dinerito que queda, para, bueno, contarnos los fundamentos, cómo evitar errores financieros y tomar decisiones acertadas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, Xavier. Gracias, Xavier. Gracias a usted. Le mando un beso muy grande y espero verlas allá señor. En Mayo 7. Allá estaremos. Xavier Servia, amigos de Onda La Superestación, escritor, comentarista financiero. Vamos a la pausa, desconectamos circuito y ahora regresamos con mucho más aquí en Onda. Más que un break, es